Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta clase abordaremos el tema de las medidas de tendencia central, una de las herramientas más básicas y más tradicionales de la estadística. Una medida de tendencia central es, en esencia, un valor que nos permite resumir, de alguna manera, la información contenida en una distribución de valores observados. Básicamente, las medidas de tendencia central nos permiten responder la pregunta básica de ¿cuál es el valor típico en la distribución? Ahora, habiendo dicho eso, me parece sumamente importante entender que la palabra típico se puede interpretar de diversas formas. La primera manera de entender la noción de típico en el contexto de la estadística es identificando aquel valor que ocurre más a menudo en una distribución. El que más ocurre sería típico de la distribución. La segunda manera de entender típico en el contexto estadístico es identificando el valor que ocurre exactamente en el medio de la distribución. Noten por favor que cuando digo en el medio de la distribución estoy sugiriendo que los datos tienen que ser por lo menos ordenados. Y tercero es identificando el valor promedio en la distribución. Vamos a seguir trabajando con estos 20 hogares que introdujimos la sesión anterior, con los datos brutos de hogares y el número de hijos en cada hogar. Nosotros ya habíamos llegado a esta tabla de frecuencia. Ahora, desde esa tabla de frecuencia, que es una primera reorganización y un primer resumen de los datos, ahora nos queda como una segunda aproximación a un resumen, preguntarnos cuántos hijos tiene un hogar típico de mi muestra. Si volvemos a las nociones de típico que introduje hace un ratito, esa medida del valor que ocurre más a menudo en una distribución es lo que estadísticamente se llama la moda. Ese valor que divide la distribución en dos partes iguales, que está exactamente en el medio de la distribución, es lo que estadísticamente se llama la mediana. Y el promedio, que todos nosotros conocemos desde que éramos niños y niñas chicas, es lo que estadísticamente se denomina la media. La moda, el valor que ocurre más a menudo en una distribución, se obtiene simplemente observando la tabla de frecuencia de una variable e identificando el valor con la frecuencia más alta. Noten por favor que para obtener una moda, el nivel de medición de la variable puede ser cualquiera. Pueden ser datos nominales, ordinales, intervalares o de razón. Lo único que estamos viendo es cuál es la frecuencia más alta en esa tabla. En esta tabla de frecuencia en particular, nosotros vemos que la frecuencia más alta, que es 7 casos, corresponde a 2 hijos por hogar. Es decir, la categoría modal o la moda, en este caso en particular, es de 2 hijos por hogar. La mediana, el nombre que se le da al valor que divide la distribución en dos mitades de igual tamaño, se obtiene identificando el valor exactamente en el medio de la distribución ordenada de datos. Noten por favor, distribución ordenada de datos, es decir, la mediana solamente se puede calcular cuando los datos son nominales, intervalares o de razón. Tiene que haber un orden en los datos para calcular una mediana. No se puede calcular una mediana sobre datos nominales. Como estamos hablando de identificar el valor que está exactamente en el medio, obviamente eso se puede hacer con gran facilidad cuando el número de casos es impar, porque siempre va a haber un valor en el medio. Pero cuando el número de casos es par, hay 2 valores en el medio. En esa situación lo que nosotros hacemos es tomamos el promedio de esos 2 valores centrales. En este caso, noten por favor que lo que hice fue ordenar los casos desde el más bajo, 0 hijos por hogar, hasta el más alto, 5 hijos por hogar,
Y en la tercera columna, esencialmente lo que hice es empecé a contar desde afuera hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al número 10, en el cual me encontré con el caso número 14 y el caso número 15, ambos teniendo 2 hijos por hogar. Como tengo 20 casos, un número par, no hay un valor particular en el medio, tengo que tomar el promedio de esos 2 valores, 2 más 2, 4, dividido por 2, 2. En este caso particular, la mediana es 2. Es el valor que está en el medio de la distribución, que me divide la distribución en 2 partes iguales. La media es el nombre formal de lo que todos nosotros conocemos como el promedio. Es esencialmente, y todos ustedes ya saben cómo calcular un promedio, la suma de los valores para cada caso dividido por el número de casos que hemos sumado. Se puede calcular desde los datos brutos o desde los datos agrupados en la misma tabla de frecuencias. Esta es la fórmula para la media con los datos brutos. Primero quiero que vean que el símbolo tradicional para la media es X con una barra arriba. La barra arriba implica la media de ese valor, en este caso la media de X, y la forma más extensa de la fórmula es la sumatoria de todos los valores de X desde el primero hasta el enésimo, el último, dividido por n, que es el número de valores que he sumado. A menudo esa media se representa de una forma un poquito más simple, que es la que está a la mano derecha de la diapositiva, que elimina el i igual a 1 y el n en torno a la sumatoria, y simplemente quedamos con esta idea de que es la suma de los valores de x dividido por n. En este caso puntual, aquí están los 20 valores que toma x, 3 más 2 más 1 más 0 más 2 más 0 más 4 y así en adelante, dividido por 20. Si hago la suma me da 45 dividido por 20 o 2,25 hijos por hogar en promedio de mi muestra. Si lo hago con los datos agrupados, la fórmula para el promedio de x o la media de x es tomar cada uno de los valores de x, multiplicarlo por el número de veces que ocurre en mi tabla de frecuencias, sumar todos esos productos y luego dividirlo por el número total de casos que entran en mi análisis. En esencia, en este caso particular, el valor 0 ocurre 2 veces, más el valor 1 que ocurre 3 veces, más el valor 2 que ocurre 7 veces, más el valor 3 que ocurre 5 veces, más el valor 4 que ocurre 2 veces, más el valor 5 que ocurre una sola vez. Toda esa suma dividido por 20. Si desarrollo los productos me da 0 más 3 más 14 más 15 más 8 más 5 dividido por 20, es decir, 45 dividido por 20 o un promedio de 2,25 hijos por hogar. Como pueden ver, sea usando los datos brutos o los datos agrupados, de ambas maneras el valor del promedio me da 2,25 hijos por hogar en promedio. Es decir, la media de hijos por hogar en mi muestra es de 2,25. Alternativamente, en promedio, cada hogar en mi muestra tiene 2,25 hijos. Una pequeña nota al margen. En el ejemplo que vengo desarrollando, yo utilicé X barra para denominar la media. El X barra se usa cuando nosotros estamos calculando medias de una muestra. ¿Okay? Sin embargo, cuando estamos calculando la media en una población, la letra que se usa para designar esa media poblacional, tradicionalmente conocida como el parámetro, es la letra griega mu. De hecho, en la estadística, los parámetros que son medidas de la población se designan con letras griegas
Y los estadígrafos, que son medidas en la muestra, se designan con letras latinas. Entonces, X barra para la muestra, mu para la población. Y hay otra diferencia entre la fórmula para la media en la muestra y en la población, que es el n, que representa el número de casos. Algunos autores, entre los cuales me incluyo, prefieren hacer una distinción fundamental en la cual usamos n minúscula para representar el tamaño de una muestra y n mayúscula para representar el tamaño de una población. Esto no es una distinción universalmente adoptada. Por lo tanto, en algunos textos se puede usar n mayúscula o minúscula de manera indiferenciada. Yo prefiero usarla de esta manera. Como vamos a ver más adelante, esta distinción entre estadígrafo y parámetro se va a usar repetidamente. Inclusive vamos a llegar al punto, cuando veamos pruebas de hipótesis, en la cual vamos a ver cómo un estadígrafo se utiliza para estimar un parámetro, es decir, cómo información proveniente de mi muestra se usa para poder generar un discurso coherente en torno a la población de mi interés. Más aún, en la próxima sesión vamos a abordar el tema de las medidas de variabilidad, en la cual también vamos a ver esta distinción entre estadígrafo y parámetro. Muchas gracias.